Para la segunda parte de la presentación vamos a hablar de los reovirus. Los reovirus se dividen en varias familias, la ortorreovirus, los orbivirus o coltivirus y el rotavirus, que es básicamente el principal eh, agente de esta clase de virus. Los ortorreovirus causan infecciones leves del tracto respiratorio superior, así como tracto digestivo, y se asocian también a atresia biliar, perdón, mientras que los orbivirus y los coltivirus son enfermedades febriles que se acompañan de cefalea y mialgia, básicamente son zoonóticos, y los rotavirus sí son virus que comprometen básicamente el tracto gastrointestinal, aunque también se interroga que pudieran ser partícipes del tracto, enfermedades del tracto respiratorio. Reovirus es el nombre común para la familia Reoviridae y para el género específico Orthorheovirus. Y esto es bueno aclararlo porque en general los reovirus vienen de una abreviatura que fue creada en el año 1959 por Sabin, el mismo que ayudó a descubrir la vacuna contra el polio, para denominar un grupo de virus respiratorios y entéricos que no estuvieran asociados con otra enfermedad conocida. Entonces, por eso se denominan R de respiratorio, E de entérico y O de huérfano en inglés. Aquí vemos a la derecha una microfotografía electrónica del rotavirus. Este virus es muy particular porque es el único virus que tiene doble capa de cápside y los segmentos genéticos a su vez son de doble cadena de RNA. Es muy resistente a condiciones ambientales y gastrointestinales, entonces es resistente a los detergentes, es resistente a pH ácido y al desecamiento. Estos virus son activados por proteólisis leve a partículas subvirales o infecciosas intermedias, los cuales incrementan la infectividad y poseen una cápside interna que contiene un sistema de transcripción completo. Tiene una ARN polimerasa dependiente de ARN y tiene enzimas también para la adición de poliadenilación y para el corte 5'. Aquí vemos en el esquema los fragmentos de doble cadena de RNA de segmentos. En el caso de los rotavirus son 11 segmentos, en el caso de los reovirus son 10. La presencia de la cápside interna y de la cápside externa, que es característica de esta familia viral y es única dentro de todos los virus. La morfología es icosaédrica, la cápside externa que está compuesta de proteínas estructurales que rodean también a la nucleocápside o cápside interna y la cápside externa incluye enzimas para la síntesis de segmentos de ARN genómicos de doble cadena. Ya mencionamos que son 10 segmentos para los reovirus y 11 segmentos para los rotavirus. La replicación viral se da en el citoplasma, puesto que el material genético es RNA, no hay una transcriptasa inversa como en otras familias virales. En este caso, la doble cadena de ARN permanece en el core interno y la cápside interna o core interno se agrega alrededor del ARN en sentido positivo y transcribe este material genético en sentido negativo en el citoplasma. La cápside interna del rotavirus brota dentro del retículo endoplásmico, adquiere ahí la cápside externa, además de la membrana que finalmente pierde, y el virus es liberado por lisis celular. Dentro de la familia Reoviridae, entonces ya habíamos mencionado inicialmente que están los ortorreovirus, que también son llamados únicamente como reovirus, que causan cuadros leves de síntomas gastrointestinales, que fue aislado inicialmente en los años 50 a 60, 50, perdón, del siglo pasado en heces de niños. Son el prototipo pues, de esta familia viral y, como lo mencioné, causan infecciones asintomáticas o de muy leve presentación. Mientras que el rotavirus sí ha sido hasta la fecha uno de los principales agentes de gastroenteritis humana infantil. Cerca del 50% de todas las diarreas en niños que requieren hospitalización por deshidratación es ocasionada por este virus
y se constituye un problema de salud pública en países en vías de desarrollo. Ya hay vacuna contra el rotavirus, ustedes saben que hay vacuna que se aplica a los 2 y 4 meses, y antes de esta aparición de la vacunación producía cerca de 1 millón de muertes cada año en niños desnutridos. Aquí vemos un poco más en detalle la estructura de la cápside externa, que tiene dos capas, una capa intermedia que contiene BP6, que vemos acá en verde, y una capa externa que contiene una proteína de adherencia viral o BP4, que vemos acá, y una glicoproteína que se denomina BP7. Tiene también como virus envuelto glicoproteínas BP7 y tiene otras proteínas no estructurales como la NCP4 que están presentes en la periferia del virión, que adquieren pero luego pierden una envoltura durante el ensamblaje y por eso se consideran virus desnudos y por eso son más resistentes a los detergentes. Parecen tener una actividad de proteína de fusión que facilita la penetración directa a la membrana celular blanco. Acá están descritas las funciones de los productos genéticos de los reovirus, como mencioné, tiene 10 segmentos de material genético, se dividen en segmentos grandes, en segmentos medianos y segmentos pequeños, y cada uno tiene una función dentro de la cápside interna, función como proteína, y como cada una de estas proteínas tiene una función particular. En el caso de los segmentos grandes, pueden ser como polimerasas, enzimas que producen capping y componentes de transcriptasa. En los segmentos medianos, que son los que promueven básicamente el ensamblaje viral, y en los segmentos pequeños, básicamente son aquellos segmentos que tienen como función facilitar la síntesis del ARN viral, además de la adhesión viral y de otros tropismos tisulares. En el caso de los rotavirus, los 11 segmentos también tienen unas funciones específicas, sintetizan algunas proteínas específicas de la cápsula interna, luego de la cápsula externa, y básicamente lo que yo quiero que ustedes se aprendan es que de todas estas, las que más debemos nosotros recordar son el BP7, que da un antígeno tipo específico, que es el componente principal de la cápside externa, que es glicosilado en el retículo endoplásmico y facilita la adherencia y la entrada. El BP6 también, que es una proteína estructural principal de la cápside interna que se une junto con el NSP4 al retículo endoplásmico para promover el ensamblaje de la cápside externa. Y también es importante tener en cuenta el NSP4, que es una proteína glicosilada en el retículo endoplásmico que promueve la unión de la cápside interna al retículo endoplásmico con una envoltura transitoria y la adición de una cápside externa. Actúa como una enterotoxina que moviliza calcio y causa diarrea. Entonces tenemos que recordar cuáles son, digamos, de todas estas 11 proteínas las que principalmente nos ayudan a explicar la virulencia de este rotavirus. La replicación pues inicia con la ingestión del virus, como todo en los ciclos virales, activación por proteasa del tracto gastrointestinal para producir estas partículas virales infecciosas intermedias que finalmente van a unirse y penetrar a la célula, la cual pierden la cápside externa. La cápside interna contiene enzimas para transcripción del ARN mensajero usando una plantilla que va en sentido positivo o negativo, y unos segmentos son transcritos en forma temprana mientras que otros lo hacen en forma tardía. Entonces aquí vemos cómo va ocurriendo todo el fenómeno de la replicación, la transcripción, luego la traducción, todo lo que ocurre a nivel del retículo endoplásmico, principalmente el BP7, el NSP4, que ya lo mencioné previamente, y finalmente algunos segmentos son transcritos en forma temprana y otros tardía, y las enzimas en el core adhieren el extremo 5' de la metilguanosina y la secuencia de polidenilato en el ARN mensajero
para finalmente llevar a la encapsidación de este ARN en sentido positivo, que sirve de plantilla para replicar el genoma, la BP7 y la NSP4, que son sintetizadas en el retículo endoplásmico como unas glicoproteínas. Las cápsides agregadas se anclan en esta proteína NSP4 en el retículo endoplásmico, adquieren BP7, la cápside externa, la envoltura, luego pierden nuevamente la envoltura y se libera de la célula a la cual finalmente lisa. Los reovirus, o sea, los ortorreovirus, no son sintomáticos en humanos, solamente hay 3 serotipos, en ratones sí tienen neurotropismo o viscerotropismo, en humanos se dan infecciones apenas en los primeros años de vida, son de diseminación fecal-oral, también por aerosoles y distribución mundial. El diagnóstico solamente se hace mediante detección de antígenos virales o de ARN viral en muestras de heces. Se puede hacer aislamiento viral eh, por cultivo o ensayos serológicos, pero solamente se hacen en estudios epidemiológicos. Dado que es una enfermedad que es muy benigna, pues no requiere ningún tratamiento porque todo el cuadro que puede producir es autolimitado. No hay medidas específicas de prevención y control para los ortorreovirus o reovirus. Por el contrario, el rotavirus es uno de los que causa diarrea infantil en todo el mundo, que infecta a diferentes mamíferos y aves, que es relativamente estable, cambios ambientales que incluyen cambios de pH, de bastante ácido a alcalino, así como resisten el congelamiento y el descongelamiento. Hay factores como la tripsina intestinal que hacen que aumentan la infectividad y los rotavirus se pueden subdividir a su vez en serotipos, grupos y subgrupos. Los serotipos varían de acuerdo a las proteínas que están presentes en la cápside externa, de acuerdo a la BP7 o a la BP4, BP7 que codifica para la glicoproteína G y el BP4 que es la proteína sensible a la proteasa P. Los grupos van de la A a la G de acuerdo con la integenicidad del BP6, que es una proteína en la cápside interna, a la movilidad electroforética de los segmentos genómicos, y la enfermedad en humanos es causada básicamente por grupo A, ocasionalmente por grupos del B y C. Aquí vemos cómo son los serotipos y los genotipos virales del rotavirus. Aquí vemos el BP6, que lo mencionamos al principio de la presentación. De ahí deriva la BP4 y BP7 y pueden presentarse anticuerpos neutralizantes contra cada uno de estos, y uno hace la clasificación dependiendo del serotipo P o del genotipo P, y también en cuanto al BP7 lo puede hacer con clasificación del serotipo G o del genotipo G. Entonces podemos tener serotipos, por ejemplo, un P1A con un genotipo G1. Además, uno puede incluir dentro de la clasificación, dentro del serotipo, además el genotipo. Entonces, por eso, cuando ustedes ven presentaciones de vacunas, van a ver seguramente estos numeritos y estas letras que significan que pertenece, por ejemplo, en este caso, el serotipo P1A8G1, quiere decir que este BP4 es un serotipo P1A que pertenece al genotipo 8 por el lado del BP4, mientras que por el lado del BP7 pertenece al G1. Y así se pueden establecer diferentes combinaciones de serotipos con genotipos. En cuanto a la patogénesis o inmunidad, pues sabemos que este virus es resistente al pH ácido del estómago, ya lo mencioné, entre 3, 5 y 10, y por eso puede pasar fácilmente luego de que se ingiere un alimento contaminado. Se convierte en este particular forma, que es una intermedia infecciosa a través de las proteasas. Ocurre la absorción en el epitelio columnar de las células epiteliales de las vellosidades del intestino delgado, y luego ya desde 8 horas de infección son observadas inclusiones citoplasmáticas que contienen nuevas proteínas y ARN sintetizados. Hay una gran replicación de 10 a la 10 partículas virales por gramo de heces.